Pablo, muy buenas. En directo para la banqueta deportiva, cuéntanos un poco, sensaciones después de un 1-4 así en casa, cuando se quería volver a ganar. Sí, hoy creo que tengo que hacer lo que el día que decidí ser entrenador me planteé que no iba a hacer nunca, que es pedir disculpas como máximo responsable a la afición y a la gente que ha venido ya a Ganzábal por ver el partido que hemos hecho hoy, que yo creo que es indigno de la categoría y indigno de un club como la Unión Popular de Langreo. Lo dije también cuando me nombraron entrenador, que para mí era un orgullo y una responsabilidad añadida por todo lo que significa el Unión Popular de Langreo para mí, y hoy pues me voy jodido como entrenador, pero me voy también jodido si hubiera estado en la grada viendo el partido. Entonces, bueno, pues pedir disculpas y como máximo responsable de lo que se ha visto hoy, y a partir de mañana pues corregir cosas para darle la vuelta a la situación. ¿A qué se debió el comienzo del partido? Parecía que los jugadores no estaban en el campo, que estaban como distraídos. Sí, un comienzo muy malo nuevamente. Creo que estamos entrando mal a los partidos. Tampoco encuentro una explicación a nivel táctico, es decir, a nivel de esquema, pues fue el mismo que salimos hace 2 semanas ahí con el Avilés, y creo que hicimos buen partido. En la segunda parte modificamos el sistema y tampoco dio sus frutos. Creo que estamos en un momento en el que cada vez que el rival pasa de medio campo nos hace gol. Entonces, que no es una excusa, todo lo contrario, es reconocer un error, que en esta categoría no te puedes permitir encajar todos los días en casa 3, 2, 4 goles. Entonces creo que hay que darle una vuelta, porque ahí vuelvo a decir que soy el máximo responsable, porque no es una cuestión de jugadores cuando han jugado todos los que han estado disponibles en la línea defensiva. Entonces no es culpa de uno, de otro. Entiendo que es algo, no sé, que tenemos que analizar y que espero dar con la tecla, porque bueno, por trabajo y por buscar soluciones no nos vamos a quedar parados. 4 goles del Bergantiños, y además con esos 2 goles muy rápido, parece que sorprendieron, presionando muy fuertemente arriba. Sí, es que no podemos permitirnos día sí, día también empezar perdiendo 0-2. Es que todos los días es remar contracorriente, entonces ya no vale. Un día puedes ir con más corazón que cabeza, un día puedes acabar los últimos 10 minutos ahí metido, empujando, pero no puede ser por decreto, no puede ser que todos los días sea eso. Entonces, hablamos esta semana de dar un paso al frente todos, y bueno, no lo hemos dado, no lo hemos dado. Creo que hay futbolistas lejos de su nivel, porque creo que no es una cuestión de que no tengamos el nivel para la categoría. Creo que lo tenemos, pero creo que en las últimas jornadas, por razones que tengo que encontrar como entrenador, pues tenemos que solucionar. ¿Hay algo con lo que te puedas quedar en la tarde de hoy? ¿Algo positivo que hayas visto? No, creo que poco. Creo que hoy no hemos hecho prácticamente nada bien. Con balón no hemos estado bien, defensivamente hemos estado peor todavía. Entonces, bueno, un partido para olvidar, por sacar algo positivo, que cuando haces tantas cosas mal, bueno, pues tienes mucho margen de mejora. Entonces, bueno, pues intentaremos que esos errores minimizarlos a la medida de lo posible y corregirlos. Metidos ahora en puestos de playoff, no se mira mucho la clasificación cuando están arriba, ahora tampoco merece la pena mirarla, pero como digo, va apretando. No, hay que mirarla, hay que mirarla y asumirla y aceptarla. Es decir, no vale solo mirar la clasificación cuando vas arriba. Eso es muy guapo. Cuando vas arriba la mira todo el mundo. Ahora hay que verla y mirarla de frente, aceptarla, asumirla y poner freno a esta situación cuanto antes, porque
como digo siempre, por el buen hacer de las primeras jornadas, no estamos en una situación peor, pero los números de las últimas jornadas, que creo que es un punto de 15, pues son números de descenso directo, no de play-out. Entonces, bueno, pues por suerte todavía la situación es totalmente reversible y para ello vamos a trabajar. Pablo Álvarez se lesionaba en el primer tramo del partido, o sea, más o menos que lo que no una ruptura, eso. No, creo que es un tema del tobillo, si golpe, esguince, pero entiendo que es algo más óseo que muscular. Entonces, bueno, no tenemos ahora un diagnóstico claro, habrá que esperar, porque me imagino que se le hinchará el tobillo, que en un par de días sabremos si es para mucho o queda en un susto. Otro Pablo Pérez, que podría jugar en casa. Sí, Pablo, pues la verdad que no ha entrado en el contexto que todos desearíamos, y al final es difícil ver brillar o aportar a un futbolista en estos contextos, ¿no? Aún así yo creo que poco a poco tiene que coger el ritmo porque lleva mucho tiempo parado, pero bueno, Pablo tengo confianza en que nos va a dar cosas y esperar a seguir recuperando gente para afrontar el partido del Llanera esta semana como una final que creo que es porque las cosas se aprietan, porque todos los equipos compiten y porque sabemos de la dificultad del campo del Llanera esta semana.